Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de Criminalística 1 y vamos a ver lo que es la sangre. La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por capilares, en este caso venas y arterias de todos los vertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos. De la sangre podemos clasificar 4 tipos sanguíneos o 4 grupos sanguíneos, como lo es A, B, AB y O. Un grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre de acuerdo con las características presentes en la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre. Las dos clasificaciones más importantes para describir grupos sanguíneos en humanos son los antígenos, que es lo que les mencionaba: antígeno A, antígeno B, antígeno AB y antígeno O. O en este caso, sin antígeno, quiere decir que no hay un antígeno, por eso se pone la letra O. Y esto es a lo que les dicen: ¿qué tipo de sangre eres? No, pues A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo o negativo. En lo que es la sangre podemos encontrar el ADN. Ahorita nada más es una mención sobre los grupos sanguíneos, no vamos a ver a detalle cómo es lo de los antígenos o cómo se conforman o por qué se les da el más o se les da el menos. Nada más es la mención dentro de lo que es la sangre, así como lo es el ADN. ¿Qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico, responsable de contener toda la información genética de un individuo o un ser vivo, información que va a ser única e irrepetible en cada ser, ya que la combinación de elementos se construye de manera única. El estudio del material biológico como la saliva, semen, sangre, pelo y otros tejidos permiten tipificar el ácido desoxirribonucleico, que en este caso lo abreviamos en ADN, como método identificatorio moderno y que por su gran precisión se ha denominado huella genética. Recordemos que en las ciencias auxiliares de la criminalística vimos la genética forense y que ella se va a encargar de estudiar saliva, semen, sangre, todo aquello que tenga ADN y que nos pueda servir como método de identificación. Entonces, por eso es importante el ADN. Continuando con la sangre, vamos a ver lo que son las manchas de sangre. El análisis de manchas de sangre en la escena de un crimen, o en este caso en el lugar de los hechos o del hallazgo, es el análisis de los patrones de salpicaduras de sangre con el fin de deducir los hechos que los causaron. ¿Se acuerdan de los principios de la criminalística, donde vimos el principio de correspondencia, el principio de producción, el principio de reconstrucción de los hechos y del fenómeno? Bueno, las manchas de sangre nos van a permitir, en conjunto con los principios de la criminalística, deducir cómo es que pasaron los hechos o cómo es que se originaron esas manchas y posteriormente pues nos vaya a generar una hipótesis de cómo ocurrió el hecho. El objetivo general del análisis del patrón de las manchas de sangre es determinar la posición de la víctima, victimario, entre otros. Por ejemplo, si fue un disparo, qué tan corta o larga distancia estaba el victimario, en este caso el autor del delito, de la víctima, o cómo fue que probablemente realizó el disparo o la herida cortante, si fue con un arma blanca. Todo esto pues nos va a ayudar a determinar precisamente cómo se originó esta situación. A través del análisis de patrones de manchas de sangre se puede determinar el movimiento y posición de la víctima durante y después del derramamiento de sangre y el tipo de arma utilizada en el hecho. Las manchas de sangre se pueden clasificar en 3 grupos principales, que son manchas pasivas. Este tipo de manchas son causadas por la gravedad, por ejemplo, creación de charcos de sangre por las gotas que caen por la gravedad. Como lo pongo aquí en la imagen, si se fijan esas gotas, pues se ve que son rectas. Si ustedes llegan a sangrar de la nariz y están parados, las gotas que caigan se van a generar de esa forma que ustedes pueden ver en la imagen. O si se cortan y dejan la mano o la parte donde tengan la herida escurriendo hacia abajo por gravedad, va a generar estas manchas como de goteo. O si es abundante el sangrado, pues un charco.
Tenemos posteriormente manchas de transferencia, son aquellas que se presentan cuando un objeto con sangre entra en contacto directo con una superficie sin sangre. Un ejemplo de tal mancha sería la huella dejada en la pared por una persona con una mano ensangrentada. O por ejemplo, estas manchas que yo les puse de arrastre. Si llegaran a herir a una persona en algún lugar y esta perdiera la vida por X razón y quieren moverla o la mueven y está sangrando, pues va a dejar estas huellas de arrastre o de transferencia. Va a ir dejando, digamos que el caminito de arrastre hasta donde dejen a la persona. O como lo dice aquí en el ejemplo, si ustedes tienen la mano batida de sangre y tocan una pared y se van deslizando, pues esa huella de arrastre o de transferencia, como aquí lo dice, pues va a quedar de esa forma. Y posteriormente tenemos las manchas proyectadas. Estas manchas son causadas por la transferencia de sangre de un arma, es decir, las salpicaduras de sangre provocadas por un arma de fuego. Esencial o especialmente las armas de fuego al momento de impactar el cuerpo van a generar este tipo de salpicaduras si se encuentra cerca de una pared o de algún muro o de algún otro objeto que esté fijo y que pueda generarse o quedarse esta mancha. Regularmente va a ser así, de salpicadura. Se va a ver salpicado y si es mucha la cantidad de sangre que salpicó, pues inclusive llega a haber escurrimiento. En la proyección de manchas de sangre se debe determinar una serie de elementos que se incorporan al análisis de este tipo de manchas. En primer lugar, el tamaño medio de las manchas producidas por las gotas individuales se utiliza para determinar la cantidad de energía que se transfirió a la fuente de la sangre. Las manchas pequeñas corresponden a una transferencia grande de energía, mientras que grandes manchas son el resultado de una transferencia pequeña de energía. Las matemáticas pueden determinar el ángulo de impacto de una gota de sangre dado la intersección de dos o más caminos y la ubicación de la fuente de sangre en el momento del trauma. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la distancia que tengas tú de algún muro, de alguna pared o de un objeto en donde puedas generar la salpicadura, va a depender el tamaño de las manchas de acuerdo al ángulo del disparo o de la percusión que se generó y también el lugar de donde salió la bala. Por ejemplo, si hubo salida o orificio de salida de la bala o de la ojiva, pues va a generar cierto ángulo para la salpicadura de la sangre. Por supuesto, en el caso de una mancha de sangre proyectada, la sangre puede afectar una superficie en cualquier ángulo con el fin de reconstruir los hechos del delito. Es importante analizar el patrón de manchas de sangre para determinar este punto de vista. Sin embargo, la sangre se desplaza en un espacio tridimensional antes de que llegue a una superficie, por ejemplo, una pared. Hay múltiples ángulos de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre a veces tiende a ser proyectada como cuando ustedes accionan un atomizador. Cuando ustedes atomizan algún líquido, si se fijan, lo expanden en diferentes direcciones. Aunque tú apuntes al centro, cuando tienes la función de spray, cuando tú atomizas hacia algún lugar o hacia el centro, no nada más va a llegar como un chorrito a ese lugar, sino que se va a expandir en forma de spray hacia diferentes ángulos y a diferentes partes de la superficie en la que lo estás arrojando. Es igual con las manchas de sangre en este tipo de heridas y en este tipo de proyección. Por lo tanto, el análisis de las manchas de sangre es de vital importancia para el perito que se encarga de realizar la reconstrucción, ya por medio de los demás indicios encontrados en el lugar de intervención o en el lugar del hallazgo y los patrones de manchas de sangre, se puede establecer una hipótesis de lo sucedido en el lugar. Recordemos que la criminalística va a tratar de reconstruir los hechos de acuerdo a los principios de la criminalística y pues las manchas nos van a ayudar bastante a deducir o a generar una hipótesis de cómo es que ocurrieron las cosas. Hasta aquí nuestra clase de sangre y de manchas. Si hay alguna duda, quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día y saludos a todos. Nos vemos en la próxima sesión.